Bienvenidas, bienvenidos compañeras, compañeros. Nuevamente nos encontramos en este ciclo de charlas del Espacio de Difusión de Juventud Gráfica. Como siempre decimos desde aquí, desde el espacio, agradecer profundamente a toda la Federación Gráfica Bonaerense, a su secretario general, el gringo Michetti, a Matías Velázquez, el secretario adjunto, y a toda la comisión directiva que nos permita llevar adelante este ciclo de charlas, que como también manifestamos desde este espacio, desde la creación, es una posibilidad más que tenemos los trabajadores de entrar en la casa de todos y cada uno de los trabajadores, no solamente llevando las problemáticas y la coyuntura que va aconteciendo en el día a día, sino que también poder llevar formación y que los compañeros sepan más o menos en el mundo en el que habitamos. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Natalia Salvo. Ella es abogada laboralista, es docente de la Universidad de Buenos Aires y también es presidenta de la organización Corriente 7 de Julio, y bueno, nos honra con su presencia y vamos a estar charlando con ella en este momento tan delicado para el movimiento obrero organizado y para la Argentina en general. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar y bueno, agradecidísimo de que estés acá. No, para mí siempre es un honor estar en la casa de los trabajadores, no me voy a cansar de decirlo, así que gracias a usted por la invitación. Estamos, bueno, atravesando un momento en donde en el día de ayer hubo una votación trascendental en la República Argentina, en donde el gobierno nacional está presentando lo que ellos denominan la Ley de Modernización Laboral, en donde claramente hay una marcada tendencia a la pérdida de derechos de los trabajadores. Contanos un poco tus sensaciones de lo que fue la jornada de ayer. Bueno, una jornada triste en primer lugar, triste porque es una jornada de destrucción de derechos. Con la ley que se aprobó ayer, que por supuesto es un eufemismo, es una falsedad que se trata de modernización laboral, nos retrotraemos a un tiempo que te diría que es principio del siglo XX, donde no existían derechos laborales. ¿Por qué? Porque esta ley lo que hace es modificar la jornada de trabajo, no te pagan más horas extras, con la falsedad también de la libertad de elegir, te quitan la posibilidad de tener las vacaciones continuadas. Ya si te despiden, no solo que te van a poder pagar en cuotas tu indemnización, sino que va a ser un despido libre, porque con esto del famoso Fondo de Asistencia Laboral, el empleador se le aumentan los costos laborales, tiene que pagar para ese fondo, son las AFJP de los despidos, y va a hacer que las grandes empresas, no el pequeño y mediano empleador, las grandes empresas puedan despedir libremente con este monto que antes iba a las jubilaciones. Es decir, estamos pagando, los jubilados están pagando los despidos a las grandes corporaciones. Entonces, cuando decimos todo esto, hablamos de derechos que costó mucha sangre conseguir, muchísima sangre conseguir. De hecho, conmemoramos el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, justamente porque se peleó por la reducción de la jornada de trabajo. A principios del siglo XX en nuestro país se hizo un informe para detectar cuál era el estado de salud de las clases trabajadoras argentinas. Se constató que la gente se moría joven, que trabajaban los pibes y las pibas de los 5 y los 6 años, vivían hacinados, con jornadas de trabajos extensas. ¿Creemos que eso es la antigüedad? ¿Qué está pasando ahora en la actualidad? Algo parecido. Bueno, todos esos derechos que costaron muchos años conseguir, mucha lucha sindical, del movimiento obrero organizado, hoy, o ayer, mejor dicho, empezó su destrucción. Se votó esa ley que se van a destruir esos derechos. Y la verdad que digo mucha tristeza porque hubo muchas detracciones también en esos votos. Muchas detracciones, muchos gobernadores que se arrogaron el derecho de representatividad de las clases trabajadoras de sus propias provincias y acompañaron este proyecto que es de destrucción de derechos. Muchos puntos de la ley que están presentándose claramente son en contra de lo que mencionaba, ¿no? De unos derechos consagrados con mucho sacrificio y mucha lucha. ¿Cuáles serían para vos los puntos nodales de esta reforma que están implantando y que claramente van a ser un retroceso muy muy fuerte para la clase trabajadora? Empecemos del principio, los trabajadores que están excluidos. Se habló de los trabajadores de plataformas, por ejemplo, están expresamente excluidos a partir de esta ley de la protección de la ley de contrato de trabajo. Ya con la ley de bases, si vos tuviste el privilegio de tener un trabajo, te ampliaron la inestabilidad porque llevaron el periodo de prueba a mínimo 8 meses. Entonces esto va de la manito, es una prima hermana esta ley de la ley de bases. Pero después vos ingresaste al contrato de trabajo. ¿Qué tenés destruido? Tu salario, porque se puede pagar salario dinámico, por ejemplo, lo que llaman salario dinámico es, podés negociarlo individualmente con tu empleador, podés incluso ir por debajo de lo que establecen los convenios colectivos, ¿no? Porque habilita de alguna manera
solapada a eso. La jornada de trabajo, que es el tiempo, la soberanía de tu tiempo. ¿Qué vas a poder hacer o no hacer? Está esta fantasía de que vas a poder negociar con el empleador si vas a compensar un feriado, ahora viene el carnaval, te trabajo hoy, mañana no. Que alguien piense, algún laburante piense prácticamente qué pasaría incluso si te dice que no es tu empleador. Si te dice que no, ¿cómo te vas a defender? Bueno, ahí está el pedido, por ejemplo, de permisos de los sindicatos para hacer una asamblea, cómo se le va coartando las posibilidades, atan de manos a los sindicatos, a los dirigentes gremiales, se pretende sacar el fuero sindical. Entonces, hay un montón de cosas que son perjudiciales, pero ya te digo, la expulsión de trabajadores me parece un punto novel. Que te toquen el salario y te lo permiten incluso pagar en especies. ¿Qué es en especies? No, eso es tremendo. Eso es tremendo. Ahora, o sea, vamos a decirlo claro, te pueden pagar en fideos. Te pueden dar un paquete de fideo como si fuese tu salario. Antes se llamaban tickets canasta. Suena medio burdo, ¿no? Pero efectivamente puede suceder. ¿Qué puede suceder? O te lo pongo en términos de indemnización. Te vas, la empresa quiebra, te quieren pagar una indemnización, te la pueden pagar en especies. Claro, qué sé yo, no sé, en vez de darte... Te doy una máquina, laburaste 20 años. Hay que poner ejemplos concretos. Claro. Porque te venden la libertad. Por eso te dicen, mira, la verdad que sí, quiero negociar con vos hoy trabajar 4 horas. A ver, ¿qué te va a decir tu empleador? Si te dice que no. ¿Qué herramientas tenés? Hay una fantasía de que se trata de la viveza de un trabajador. No se trata de viveza, se trata de desigualdad. No es igual el laburante que el empleador. Puedes ser el más vivo, el más crack de todos y aún así estar sometido. Y lo voy a poner en concreto en otro circunstancia, que está sucediendo exactamente lo mismo que el derecho del trabajo, que es en el consumo. ¿Vos te podés parar o sentar a negociar con tu empresa de medicina prepaga si acaso tenés vacuna? ¿Podés hacer lo mismo con tu empresa de telefonía celular? No vas a decir que no, obviamente. ¿Por qué? Porque no es un igual. Entonces ese desigual, eso que protege al consumidor, es traído del derecho laboral. Estamos retrocediendo a un mundo preindustrial. En la norma que se determinó en el Senado, que salió en el día de ayer, identifican a los trabajadores de plataforma como efectivamente trabajadores independientes, dándole un marco de ilegalidad a los trabajadores que ya están precarizados, que están siendo explotados por una plataforma que le da órdenes para llevar un paquete de un lugar a otro, pero esta ley viene a consolidar esa precarización. Vos lo dijiste, está bueno esa palabra consolidar, porque hubo un argumento muy remanido de decir, ¿para qué le hablamos a los trabajadores de la ley de contrato de trabajo si a los trabajadores sin registrar no se le aplica? Pero tienen esos derechos, claro. Sí que se le aplica, pueden reclamarlo judicialmente. Y esto que decís vos es central, porque los hacen pasar por colaboradores independientes, empresario, trabajador autónomo. Esto ya está en la ley de base, establecido en la figura del colaborador, que un empleador puede tener 3 colaboradores. Esto es lo mismo que decir, tengo un animal de 4 patas, ladra, pero no es un perro. Acá es lo mismo, no es un colaborador. Perdón, a mí me causa un poco de... Es que es tremendo, porque con el lenguaje lo que hacen es expulsar. Y acá lo que hacen, específicamente en los trabajadores de plataforma, es poner a los grandes algoritmos, que son los grandes beneficiados, como meros intermediarios. Lo que hace es juntar a un trabajador independiente, un empresario, que es el pibe que va en bicicleta, con el consumidor y usuario que pide ese producto, ese servicio, ese viaje, ese traslado. Entonces, ojo, porque en un proceso productivo vos siempre necesitas un instrumento de producción. Quien tiene el instrumento de producción es el empleador. Pero ojo, el instrumento de producción se define históricamente. Lo que antes era un instrumento de producción que te traía un trabajador autónomo, no sé, un martillo, hoy es solo una herramienta de trabajo. Porque el instrumento de producción se define según la evolución tecnológica. ¿A qué voy con esto? Un algoritmo es un instrumento de producción que tiene un dueño. Con lo cual, el empresario es el dueño del instrumento de producción que te puede decir, ¿sabes qué? Te asigno los viajes que quieras. Si vos no te conectás tantas horas por día, quedás esencialmente excluido, tenés una sanción, ni siquiera puede aparecer. Entonces, no confundamos chicha con limonada, diría mi abuela. El hecho de que no aparezca la cara del empleador, que no sea una persona jurídica, una sociedad, no quiere decir que el algoritmo no sea un lugar central. Y tenemos una ley de contrato de trabajo de vanguardia de 1974 que nos dice que una empresa no es una sociedad o una persona, que es una organización instrumental que tiende a poner en el mercado un producto o un servicio. Esa organización instrumental puede ser un algoritmo, un conjunto de personas jurídicas, una unión transitoria de empresas. Entonces, estudiemos el derecho de verdad
no para hacer un academicismo que no entiendan los laburantes, para utilizarlo para cumplir con la Constitución Nacional, que es proteger al trabajador, no a los formales, informar a todo el trabajador o trabajadora. Bueno, una de las cosas que nosotros conversamos mucho desde acá, desde Gráficos, es esto que logró la derecha después de muchísimos años de instrumentar en materia comunicacional ciertas cuestiones para llegar al trabajador y hacerle quitar al trabajador que está quizás en la informalidad, que entienda que también es un sujeto de derecho. Y lamentablemente esos trabajadores terminan como que viendo al trabajador registrado como una especie de privilegiado, como alguien que en realidad tiene el goce de la... No, todos somos los trabajadores, todos somos sujetos de derecho, y en ese sentido los trabajadores informales lamentablemente entran en esta dinámica que venimos perdiendo de lo discursivo. Es que lo que pasa es que yo creo que pensar que una política económica es solo una política económica es un error. Una política económica construye sujetos también, construye cabezas. Thatcher lo decía en los 80, porque si hablamos de neoliberalismo, remontémonos a un pasado relativamente cercano. El medio es la economía, pero el fin son las almas. Esto de que el mismo laburante se crea un emprendedor, se crea un trabajador autónomo, o pelee con otro laburante, lo que hace es, primero, no tener conciencia de clase. Cuando hablamos de conciencia de clase de los laburantes es esto. Si vos tenés que levantarte todos los días para laburar, o te quedás sin trabajo y pasás a ser una persona que no podés subsistir, sos un laburante. Y te tiene que dar orgullo tener una identidad de laburante. Pero ahora el orgullo, y sobre todo ahora que estamos a pocos días de cumplir 50 años de la última dictadura cívico-militar, hay algo que caló muy profundo ese momento, esta parte, que es la lógica individual. Parece que uno es un soñador, un nostálgico, se habla de construir colectivamente. Y con esto digo, construir colectivamente, no me refiero ni siquiera a organizaciones gremiales, sociales o políticas, me refiero a un club de barrio. Cuando nosotros éramos pibes, y no me quiero poner nostálgicas efectivamente, pero no todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco hay que desechar todo el pasado. Lo que era esa comunidad de poder pertenecer o a un club, o a una asociación, o a un colegio, se está perdiendo. Totalmente. Entonces, si destruís la matriz social y crees que la salvación está en lo individual y que no te va a llevar a vos, bueno, ya, perdón el lenguaje que lo voy a decir, pero dijeron que iban a venir a buscar a los putos y vos me las putos, entonces nos vinieron a buscar, chao. Lo mismo con los negros, lo mismo con los judíos, lo mismo con lo que sea. Y te tocó a vos. Entonces, creo que eso es lo que hay que tener presente, que la lógica colectiva es la que cimentó que un sindicato pueda luchar por la reivindicación de la jornada. Estoy hablando con ustedes y veo el rebelde de la CGT Raimundo Ongaro, me dan ganas de llorar, porque realmente si pensamos en lo que se decía, no sé, en la asamblea de la CGT los argentinos, o en, creo, el 1 de mayo de 1968, y lo pones ahora y decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? Donde no podemos tener los laburantes no saben lo que pasó en La Falda, en Huerta Grande, en 1958, 1962, en una Argentina donde estaba el peronismo proscripto. Vamos a los 80, a los 20 puntos, Baldini, el sindicalismo combativo de los 90. Ahora hay un sindicalismo combativo también. Pero si los propios laburantes no ven que su historia es una historia de lucha, y caemos en el cinismo y caemos en la construcción individual, bueno, vamos a tener también un resultado de tristeza y de no lucha sobre todas las cosas. Y terminamos cayendo también en esta lógica que nos vienen a proponernos de que, por ejemplo, existe la industria del juicio en un país en donde tenés por lo menos el 50% de los trabajadores en informalidad. Entonces, ¿qué tan cierto es esto de que la industria del juicio existe? Nada de cierto, y que te voy a decir por qué. Porque ¿alguna vez escucharon hablar de la industria del juicio de las quiebras fraudulentas? No, jamás. De los que quiebran las sociedades fraudulentamente, nunca. Del carancheo en materia de aseguradoras, tampoco. Esto lo instaló las aseguradoras de riesgos de trabajo, los grandes estudios jurídicos que hicieron las reformas laborales en la dictadura y ahora, justamente para generar esta narrativa antilaboral y que la gente compre esto. A mí me pasa como abogada laboralista. Vienen los clientes y me dicen, no, pero yo no soy ventajero, no quiero hacer un juicio laboral. Y yo les pregunto esto, si vos tuvieras una propiedad y no te pagan el alquiler y la alquilaste, ¿daría algún tipo de vergüenza ejercer, reclamar los alquileres? No. ¿Por qué? Porque hay un estatus jurídico de propietario que no es lo mismo que el estatus jurídico de laburante. Hemos perdido esa identidad. Mira, hay casi 4 millones de trabajadores sin registrar. Te pongo un número.
¿Sabes cuántos juicios laborales hubo en el país el año pasado? Aproximadamente 200.000. No llega ni un 2% de esos laburantes que podrían hacer un juicio por estar en negro. O sea, de 4 millones que están en la informalidad... 200.000 en el país, eso se puede constatar yendo a las cámaras laborales de cada provincia y viendo cuál es el número del juicio. Por ejemplo, yo inicié una demanda el 30 de diciembre o el 29, no me acuerdo, 2025, y me dieron un número, creo que era el 57.600, número de expediente del año 2025. Así pasa lo mismo con todas las cámaras. Entonces, ya con solo ese reclamo, no te estoy hablando de reclamos sindicales, de diferencias salariales, de accidente de trabajo, ese reclamo solamente podrían casi 4 millones de trabajadores hacer un juicio. ¿De qué industria del juicio nos hablan? Lo que pasa es que es como tener el Shenga y te van sacando la protección. Chau los sindicatos, estigma sindical, son todos choros. Chau los abogados laboralistas que son mafiosos. Chau la justicia laboral que va en contra del país. Entonces, todos los bastiones que van protegiendo al laburante los van coartando. Y lo peor de todo es cuando el campo nacional y popular habla el lenguaje del enemigo. Totalmente. Tuvimos un ministro de Trabajo que dijo que el mejor salario era el que se podía pagar. Tuvimos un ministro de Producción que habló de la industria del juicio. Eso le sale muy caro al movimiento nacional y popular. En este marco de lo que estás planteando hay un montón de aristas que no solamente implican al movimiento obrero organizado, sino que también a todo el campo nacional y su conjunto. ¿Cuál crees vos que es el rol del movimiento obrero y del campo nacional y popular en esta situación en la que estamos atravesando en Argentina? Primero, no bajar la cabeza, no tener desazón. Un mundo de nos quieren llevar a un mundo sin sindicatos. A mí cuando me hablan en contra del sindicato, y cínicamente, incluso desde el campo nacional y popular, siempre contesto lo mismo. Crisis de representatividad hay en todas las organizaciones sociales, hay en la UIA crisis de representatividad de los industriales que andan empujando porque cada vez hay menos industria. Entonces Jauretche decía algo, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos. A mí no me ven, o sea, yo no me dejo correr, me pegan a los sindicatos por tal o cual, no me interesa el nombre propio en ese sentido. Me interesan sí los nombres propios que están ahora bancando la parada, para decirlo en criollo, porque el mundo sin sindicatos es un mundo muy justo. Quieren llevarnos a un mundo sin sindicatos. Entonces, creo que el rol es resistir, proponer, volverse a poner en la vanguardia, de llevar los puntos de modificación, a ver cuál va a ser nuestra ley de modernización laboral cuando lleguemos al gobierno. Ese es el rol del movimiento obrero. Totalmente. Un rol muy difícil en la actualidad, porque es restaurar también el tejido laboral, el tejido social, casi haciendo una actividad ecuménica, ¿cómo decirte? Pero creo que en eso sí nos tenemos que unir, reivindicar. Yo voy a defender al peor de los nuestros, te lo digo, al peor de los nuestros, porque es mucho mejor que el mejor de los de ellos. Absolutamente, y no solo eso, sino que en este momento en donde están siendo atacados fuertemente los sindicatos, de hecho, sin ir más lejos, una de las normas que se habilitaron ayer es el eliminar la ultraactividad. Así es. ¿Podés explicar qué es esto de la ultraactividad? Porque muy pocos trabajadores Bueno, saben. vamos a explicarlo con un ejemplo concreto. Seguramente muchos laburantes alquilan. Cuando te está llegando el plazo de vencimiento de tu contrato de alquiler hay angustia, sabes que te van a aplicar la actualización, te rompen la cabeza porque se derogó la ley de alquiler, para que vos libremente negocies con el propietario si querés pagar en dólares, en pesos. Esto para que se den cuenta a los laburantes que eso de la libertad es mentira. Si eso fuera un convenio colectivo de trabajo, vos te podés seguir quedando viviendo en esa casa con ese precio, con ese mismo nivel de precios, y negociar. Es decir, tu contrato de locación no se va a caer, no te vas a quedar en la calle. Eso es la ultraactividad. Ultraactivo, ese convenio está activo en sus derechos hasta que se negocie otro. Si cae tu convenio colectivo, si cae ese convenio, ¿qué va a pasar ahora en donde ustedes están luchando para que no despidan trabajadores? Te van a decir, ¿no querés que despidamos a los laburantes? Entonces negociamos una jornada de 10 horas, no sé. Por ejemplo, la ultraactividad es proteger la base de derechos que lograste conseguir, es no romper todo. Eso y otra cosa. Esto de la cuota de solidaridad, que ahora parece que hay vergüenza, es lo que financian los sindicatos. Ahora se dan cuenta que necesitamos fuentes de financiamiento para sostener obras sociales. ¿Por qué pudieron decirlo? Claro. Y además esta cuota de solidaridad está en la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, que es de 1953. ¿Y saben qué? Hoy en épocas de negociación individual se llama colaboración con el agente negociador. Si vos, tu sindicato, negocia paritarias que te beneficia a vos,
sin estar afiliados, es una cláusula sindical que está reconocida en los tratados internacionales y demás. Y no es un sistema rígido para los sindicatos. Hay otros países donde tienen cláusulas sindicales en donde si no estás afiliado no te toman en la empresa. Entonces paremos con esto también de no contestar que tenemos un sistema sindical rígido. Todo lo contrario. Es fundamental que en estos momentos nosotros estemos más unidos que nunca. Por eso agradecerte profundamente la posibilidad de conversar en esto, de llevar un poco de claridad en lo que está y darnos una visión para adelante, qué es lo que espera Natalia Salvo de que pase en Argentina. Yo espero que tanto el movimiento obrero como la articulación con la política finalmente se puedan unir y no tener miedo, porque en épocas de neoliberalismo siempre tengo 47 años he escuchado que es imposible, estamos destruidos, ya está, y siempre hay que sostener las banderas. Por eso en momentos donde se mueve el barco hay que agarrarse fuerte a esas banderas. Y esa bandera es la justicia social. Yo espero eso, que se despierte y empezar a hablar nuestro lenguaje sin miedo, sabiendo que estamos viviendo un momento muy tremendo de persecución incluso judicial, de apresamiento de compañeros y compañeras, de dirigentes gremiales, pero el futuro está para adelante y muchas veces la historia nos pide que estemos a la altura de las circunstancias. Eso espero, que estemos a la altura. Muchísimas gracias por estar. A ustedes. Hemos terminado, concluido una charla fantástica con Natalia Salvo. Seguramente vendrán otras charlas más en estos momentos en donde la unidad del movimiento obrero, de todo el campo nacional y popular, se necesita más que nunca, con conciencia y con la justicia social como bandera. Nos estamos viendo seguramente en una nueva charla. Gracias a todos y todas.